El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Observa a este hombre. Mira la manera en que su cuerpo se curva bajo un peso que no se ve, pero se siente. La piel, antes íntegra, es ahora un mapa de dolor, cubierta de pústulas malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla. En su mano temblorosa, un trozo de cerámica, con el que raspa su propia carne, en un inútil intento de aliviar la agonía que lo consume por dentro y por fuera. El aire está cargado con el olor a polvo y decadencia. Este es el fondo del abismo, un lugar donde la esperanza parece haber dado su último aliento. ¿Quién es este hombre? Un paria, un criminal pagando por sus pecados. La amarga ironía, la verdad que desafía toda lógica humana, es que este hombre era, hasta hace poco, el más grande de todos los hombres de Oriente. Su nombre era Job, un nombre que antes era sinónimo de bendición, de prosperidad, de favor divino. Su riqueza era legendaria, sus hijos e hijas eran su corona, y su integridad era un estandarte. La propia boca de Dios lo había declarado: hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Durante 7 días y 7 noches, el silencio fue el único compañero de su dolor. Sus amigos, que vinieron de lejos para consolarlo, se quedaron mudos. La calamidad era tan extrema, la ruina tan completa, que las palabras parecían una ofensa. Solo se sentaron allí, testigos de una destrucción tan absoluta que parecía haber rasgado el velo de la realidad. Pero el silencio, como una represa, no puede contener el torrente de la angustia para siempre, y entonces abrió la boca, no para agradecer, no para resignarse. Abrió la boca y liberó un grito primordial, el dolor de un alma aplastada. Job no maldijo a Dios. Hizo algo quizás aún más impactante: maldijo su propia vida. Maldijo el día en que el universo lo concibió. Perezca el día en que nací, gritó al cielo indiferente. Que esa noche se convierta en tinieblas, que Dios no la requiera, ni la luz resplandezca sobre ella. ¿Por qué no morí yo desde el vientre? ¿Por qué no expiré al salir de la matriz? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos para que yo mamase? Pues ahora estaría yo acostado, quieto y en paz, dormiría y entonces habría reposo para mí. Este no es el sonido de la fe rompiéndose. Este es el sonido de lo que sucede cuando la fe es llevada al punto de ruptura y se niega a romperse. Es el grito honesto de un hombre que se aferra a Dios con uñas y dientes, exigiendo saber por qué la vida que Él le dio se ha convertido en un tormento insoportable. Es la oración que muchos no tienen el coraje de hacer, pero que todo corazón sufriente ya ha sentido. La imagen de Job, allí en las cenizas, nos obliga a confrontar la pregunta más incómoda de todas. ¿Cómo pudo el hombre más justo de la tierra caer tan bajo? ¿Qué fuerzas invisibles conspiraron para arquitectar su ruina? Y la cuestión más dolorosa que susurra en los desiertos de nuestras propias vidas: mientras su siervo más fiel era despojado de todo, reducido a polvo y lágrimas, ¿dónde estaba Dios? La respuesta a esa pregunta no está en la tierra, sino en los cielos. Y es más impactante de lo que podemos imaginar. ¿Dónde estaba Dios? Mientras el grito de su siervo más fiel resonaba en las cenizas, el creador del universo no estaba ausente ni indiferente. Estaba observando. Y no solo observando, sino presidiendo una audiencia celestial que, sin que ningún mortal lo supiera, sellaría el destino de Job. Para entender la profundidad de la herida, primero debemos entender la altura de la espada que la forjó. Necesitamos retroceder en el tiempo, antes de la primera pérdida, antes de la primera lágrima, y subir a los bastidores de la realidad, a un lugar donde se libran las batallas por el alma. En las cortes celestiales, el orden es perfecto, la adoración es continua. Los ángeles, mensajeros y guerreros de Dios
se presentan para rendir cuentas de sus misiones. Pero aquel día, entre ellos, caminaba una presencia discordante, una sombra que no era proyectada, sino que era su propia esencia. Era Satanás. En hebreo, su nombre significa el adversario, el acusador. No es un rey rival de Dios, sino el fiscal del tribunal cósmico, cuya función es probar la creación, señalar sus fallas y desafiar su integridad. Y fue el propio Dios, en su soberanía absoluta, quien inició la conversación que lo cambiaría todo. Desde en medio del resplandor de su gloria, la voz del Señor resonó, no con una pregunta, sino con una declaración de orgullo, como un padre se enorgullece de un hijo amado. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, hombre íntegro, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. El acusador escuchó el elogio, y en su espíritu forjado en el cinismo, vio no la integridad, sino una oportunidad. Respondió con la pregunta más venenosa jamás hecha, una pregunta que ponía en duda no solo la fe de Job, sino la de toda la humanidad. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Entiende el peso de esta acusación. Satanás estaba diciendo: la fe de Job no es real, es un contrato, un negocio. Él te adora porque tú lo proteges. Es bueno porque la vida es buena para él. Tú has construido un cerco de bendiciones a su alrededor, de su casa, de todo lo que tiene. Deshaz ese cerco, quítale todo lo que le has dado, toca su prosperidad y yo te pruebo que no te ama, te maldecirá en tu propia cara. Esta era la apuesta celestial. Un desafío lanzado contra el honor de Dios. Satanás afirmaba que el amor humano es inherentemente egoísta, que la fe solo existe mientras es recompensada. Y Job, sin saberlo, fue elegido para ser el campeón de Dios en este juicio. Su vida se convertiría en el campo de batalla para responder a esa pregunta eterna. ¿Es posible que un ser humano ame a Dios por quien Él es, y no solo por lo que Él da? Entonces el decreto divino fue emitido. El Señor dijo a Satanás: «He aquí, todo cuanto Él tiene está en tu mano». El permiso fue dado. El cerco de protección sería temporalmente removido, pero con él vino un límite inquebrantable, una demostración de que Dios nunca pierde el control. Solamente contra Él no extiendas tu mano. El adversario recibió poder sobre las circunstancias de Job, pero no sobre la vida de Job. Satanás, por más furioso que sea, siempre opera con una correa divina. La audiencia terminó. El acusador, con el permiso celestial en mano, dejó la presencia de Dios. Y como una flecha de oscuridad disparada desde el corazón de la luz, descendió hacia la tierra, hacia su objetivo, un hombre íntegro y recto que en ese exacto momento probablemente oraba en paz, ajeno a la tormenta cósmica que acababa de ser liberada sobre su cabeza. Mientras Satanás ejecutaba su ataque con una furia calculada, ladrones, fuego del cielo, vientos del desierto y finalmente la enfermedad que lo devoraba vivo. Había un arma que se reservó para el final, un arma que no ataca el cuerpo sino el alma, el arma de la acusación disfrazada de consejo. Después del silencio de 7 días, el grito de Job rompió la barrera del sonido y al hacerlo abrió la puerta a la etapa más tortuosa de su prueba. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, finalmente hablan. No vinieron a ofrecer un hombro, a llorar con el que llora. Vinieron como teólogos, como jueces, con una teoría fría e inflexible sobre Dios y el universo. Para ellos, la ecuación era simple, brutal e incuestionable. Dios es justo. Por lo tanto, Él solo recompensa el bien y solo castiga el mal. Si la calamidad se abatió sobre Job con una furia sin precedentes, la conclusión era obvia. Elifaz comienza, sus palabras envueltas en una falsa piedad.
Recuerda, dice, que inocente ha perecido jamás. ¿Dónde fueron destruidos los rectos? Según he visto, los que harán iniquidad y siembran el mal, eso mismo ciegan. El mensaje era una daga pulida. Job, estás sufriendo porque has pecado. Confiesa tu crimen oculto. Esta catástrofe es la cosecha de una semilla maligna que plantaste en secreto. Este es el tribunal de los hombres, un lugar sin gracia, sin misterio, sin espacio para la fe soberana. Es el evangelio de la retribución, que suena justo en la teoría, pero se convierte en un instrumento de tortura en la práctica. Para el hombre en las cenizas, ya despojado de todo, estas palabras fueron sal frotada en heridas abiertas. No solo estaba sufriendo la pérdida de sus hijos, ahora era acusado de ser el culpable de sus muertes. No solo estaba luchando contra el dolor físico, ahora luchaba contra la vergüenza y la humillación. Uno tras otro machacan el mismo punto. Lo llaman impío, orgulloso, hipócrita. Distorsionan sus palabras de angustia, convirtiendo su lamento honesto en prueba de rebelión. Para muchos que nos ven, este sonido es familiar. Es la voz de la crítica en tu momento de fracaso. Es el juicio de quien señala con el dedo cuando más necesitas una mano extendida. Es el dolor de ser incomprendido por aquellos que deberían conocerte mejor. Job, en su agonía, se niega a aceptar la mentira. Se aferra a su integridad, no porque se crea perfecto, sino porque sabe que su castigo es desproporcionado a cualquier error. Y en su defensa, eleva su clamor. Ya no debate con sus amigos, apela directamente a Dios. Se siente casado, un blanco de flechas divinas. Si he pecado, ¿qué mal te he hecho a ti, oh vigilante de los hombres? Grita. ¿Por qué me has hecho tu blanco para que yo mismo sea una carga para mí? Anhela un mediador, un árbitro que pueda interponerse entre él y Dios, alguien que entienda ambos lados. Sin saberlo, en medio de su tormento, Job estaba profetizando, clamando por una figura que solo aparecería siglos después. Jesucristo, el intercesor perfecto. El dolor de Job no lo alejó de Dios, lo empujó a una búsqueda más desesperada y honesta de Él, aunque fuera una búsqueda en medio de la oscuridad y la protesta. Prefería luchar con Dios a vivir sin Él. Las palabras de los hombres habían terminado. El tribunal de la tierra se cerró sin un veredicto, dejando solo la amargura de la acusación y la soledad del dolor. La sabiduría humana, con sus lógicas y sus teologías, demostró ser incapaz de descifrar el corazón de Dios o el misterio del sufrimiento. Job, habiendo derramado su alma, ahora esperaba en el silencio aplastante. Había clamado por una audiencia con el Todopoderoso, y el Creador estaba a punto de atender su llamado. El viento, antes sutil, cobra fuerza. El cielo, antes gris, se oscurece con una velocidad sobrenatural. No es una tormenta común, es un evento cósmico manifestándose en la pequeña tierra de Uz. Las nubes se agitan y giran, formando un embudo, un torbellino poderoso que desciende de los cielos, conectando el trono de Dios con el suelo del sufrimiento humano. La tierra tiembla. Los amigos de Job se encogen de terror. Este es el escenario de la revelación divina. Y entonces, desde en medio del torbellino, Dios habla. Y su primera frase no es una explicación, no es un consuelo, es un desafío que pone a Job y a toda la humanidad en su debido lugar. ¿Quién es este?, truena la voz, que con palabras sin conocimiento oscurece mi consejo. Prepárate ahora como un hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás. El universo se invirtió. Job, que durante 30 capítulos anhelaba interrogar a Dios, ahora se encontraba en el banquillo de los testigos. Dios no vino para ser juzgado, sino para juzgar la presunción humana de creer que puede comprender los caminos del infinito. No vino a explicar sus acciones, sino a revelar su identidad. Dios lleva a Job
a un recorrido por su creación, una demostración de sabiduría y poder que aplasta cualquier argumento. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pregunta. ¿Quién marcó sus límites? ¿Quién cerró el mar con puertas cuando irrumpió del vientre y yo lo vestí de nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿Alguna vez has dado órdenes a la mañana o has mostrado a la aurora su lugar? La voz lo lleva a un paseo por las maravillas indomables del mundo. Habla del caballo de guerra que se ríe del miedo y se lanza a la batalla, del águila que construye su nido en las alturas, del leviatán, la criatura marina tan terrible que nadie se atreve a provocarla. En cada pregunta, una verdad implícita. La creación es vasta, compleja, peligrosa y hermosa, y no opera según la conveniencia humana. Si la sabiduría de Job no alcanzaba para entender el funcionamiento del mundo natural, ¿cómo podría juzgar la justicia moral de su creador? La respuesta de Dios no fue una respuesta al porqué de Job, fue una respuesta al quién. El secreto revelado en el torbellino no fue la razón del sufrimiento, sino la realidad del soberano. El mensaje era claro. La paz no se encuentra en entender el plan, sino en confiar en aquel que planea. Ante la majestad abrumadora de su creador, las preguntas de Job, su dolor, su necesidad de respuestas, todo se disolvió. La presencia de Dios fue la respuesta. Y Job, finalmente, se rindió. Yo sé que todo lo puedes, susurra, y que ninguno de tus planes puede ser frustrado. Mis oídos ya habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La batalla había terminado, no con una victoria en el debate, sino con una rendición en la adoración. Job no encontró la explicación que buscaba, encontró al Dios que ni siquiera sabía que necesitaba. Cuando el hombre se encuentra con Dios, nunca vuelve a ser el mismo. La batalla de Job había terminado, no con el fin de su sufrimiento, sino con el fin de su incomprensión. Estaba en paz, no porque sus preguntas fueran respondidas, sino porque aquel que es la respuesta se le reveló. Pero la obra de Dios aún no estaba completa. Había una justicia que hacer en la tierra. La voz del Señor, ahora calmada, pero aún llena de autoridad, se dirigió a los tres amigos de Job. Mi ira se ha encendido contra vosotros, dijo Dios, porque no habéis hablado de mí lo que era recto, como lo hizo mi siervo Job. En esta única frase, Dios validó cada grito honesto de Job y condenó la teología fría y acusadora de sus amigos. Y entonces vino la orden, llena de una ironía divina. Debían ofrecer un sacrificio, y el propio Job, el hombre al que habían juzgado como un pecador maldito, debía orar por ellos para que fueran perdonados. Y la Biblia nos dice que la bendición de Dios fluyó en el exacto momento del perdón. La restauración de Job no comenzó cuando recibió, sino cuando dio gracia. ¿Y qué restauración? El Señor no solo devolvió, Él multiplicó. Le dio a Job el doble de todo lo que poseía antes, una riqueza mayor que la primera, y le dio una nueva familia, otros 7 hijos y 3 hijas, a quienes la Biblia describe como las mujeres más hermosas de toda aquella tierra. Vivió para ver a sus nietos y bisnietos, una vida larga y plena. Esta es la corona visible, la prueba de la fidelidad de un Dios que restaura. Pero si pensamos que la historia de Job termina aquí, con un final feliz de riquezas e hijos, perdemos el punto principal. La verdadera victoria de Job no fue recibir sus bienes de vuelta. La verdadera victoria ocurrió antes, allí, en las cenizas, cuando declaró, «Ahora mis ojos te ven». La mayor bendición de Job no fue la corona de la prosperidad, sino la cicatriz de la prueba. La cicatriz era el recuerdo permanente del fuego que atravesó. Le recordaba su fragilidad, pero también la soberanía de Dios. Y es la cicatriz la que da peso a la corona.
Antes del sufrimiento, Job era un hombre bueno que conocía a Dios de oídas. Después del sufrimiento, era un hombre sabio que conocía a Dios por experiencia propia. La prueba lo despojó de todo para que pudiera encontrar lo único que realmente importaba. ¿Y tú? ¿Cuál es tu cicatriz? La pérdida, la traición, la enfermedad, el sueño deshecho. Quizás, al igual que Job, estás sentado en tus propias cenizas, preguntándote dónde está Dios en medio de todo esto. La historia de Job nos grita que Él está más cerca de lo que imaginas, trabajando en medio del caos, para forjar en ti algo infinitamente más valioso que el consuelo, un conocimiento íntimo de Él. Tus cicatrices no son tu vergüenza, son el testimonio de que has sobrevivido. Y en las manos de Dios, cada cicatriz puede convertirse en una fuente de autoridad espiritual, un lugar desde donde puedes consolar a otros con el consuelo que recibiste. La verdadera victoria no es la ausencia de lucha, sino la presencia de Dios en la lucha. El Redentor que Job declaró que vivía, de hecho vive. Y Él se especializa en transformar cenizas en belleza y cicatrices en coronas. Si esta historia ha hablado a tu corazón, si sientes el llamado de Dios para transformar tus cicatrices en un testimonio, para salir de las cenizas y encontrar al Redentor, este momento es para ti. Si te has alejado o nunca lo has invitado a ser el Señor de tu historia, la hora es ahora. Haz de los comentarios tu altar, sella tu decisión comentando con fe: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y para todos los que ya creen, que ya han visto la mano de Dios en sus propias pruebas, fortalezcan este mensaje. Comenten amén para que el algoritmo del cielo y de la tierra esparza esta esperanza a más corazones heridos.